Hola, mi Muy nombre es buenas Abril Martínez. noches, doctoras y doctores, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí casi en la recta final de este fantástico año pandémico 2023, en ese 20 de diciembre del 2023, reunidos con un tema que no se podían perder, que yo presencié personalmente en otro país, Colombia, y que es primicia en México por parte de una gran amiga de la casa, la doctora Abril Martínez Velasco. Quiero, la verdad, darles las gracias a ustedes, doctoras y doctores, por su lealtad en ese año más, ya casi 9,000 asiduos registrados en ese primer canal en español de educación médica continua en dermatología, cirugía plástica, medicina antiedad, ginecología y otros temas anexos que les hacen. Y hoy tenemos un cruce justamente de ese tema de cómo hablar de envejecimiento a través del pelo y qué podemos aprender a través de esos marcadores y predictores que en todos nuestros cuerpos, células, ADN muestran en esencia una predicción del famoso well aging o pro aging o todas las teorías que hoy estamos viendo que convergen. Ustedes, médicos especialistas, todos interesados en verse bien, pero también sentirse bien y estar bien, que es lo que buscamos los seres humanos, la longevidad y la quality of life. Así que estamos con la doctora Abril Martínez, la conocen, la reconocen muchos, dijeron, quiero conectarme y hoy son numerosos para escucharla, pero Gracias. y además de ser dermatóloga, es también dermatooncóloga, es tricóloga, ha cursado numerosos cursos en Israel, en Estados Unidos, en España, y donde lo lleva la vida con los más grandes maestros, es pupila del Hospital Gea González, es de las más queridas por sus pares, por sus conocimientos y su siempre entrañable ganas de ayudar y de poder compartir información tanto de pacientes como de casos, de estudios y de reseñas. Y hoy estamos muy felices de tenerla con nosotros. Acuérdense que también la alopecia frontal fibrosante, la cicatricial y todas las subespecialidades de alopecia son su coco, lo más complicado y lo más feliz se pone porque así son los científicos y clínicos Gracias. todos los días en su consultorio. Y agradecemos mucho, Abril, que estés con nosotros. Es un gusto tenerte y gracias por tu tiempo. Además de ser mamá, además de ser esposa, eres gran profesora y hoy es tu primer día con nosotros y muy felices de tenerte. Bienvenida. Gracias. Listo. Adelante. Muchas gracias. Ay, me van a hacer llorar. Gracias, hermano. Listísimo. Bueno, yo les voy a platicar un poco del envejecimiento del pelo y el folículo y por qué la plática se llama y sus lecciones en el aging. Ya lo van a ver porque el pelo, disculpa. Entonces, envejecimiento. El envejecimiento es el primer factor de riesgo para la mayoría de las enfermedades humanas. Como que esto antes no lo percibíamos, no se tenía claro en el sentido de que creíamos que era algo aislado, cuando en realidad el envejecimiento es el mecanismo que va causando que se presenten las enfermedades. Entonces, hay que entender el pelo como un multisistema, pensando en el envejecimiento. El pelo no es solo un pelo. El pelo es el reflejo de muchos sistemas al mismo tiempo. Porque yo digo que el pelo es el reflejo, es un espejo de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene una parte que está medida por vascularidad, por VGF. Imagínense que el plexo vascular del pelo aparece y desaparece en cada ciclo del pelo, todo el tiempo se está descreando y creando. Entonces, eso te habla de la salud endotelial del cuerpo. Tiene una parte que está inervada, que también te habla, por ejemplo, de estos pacientes que tienen tricodinia o pacientes que tienen, que luego te dicen, no, es que por estrés me empezó a doler el pelo. A ver, estrés es igual a fibra C libera sustancia P, la sustancia P libera factores de inflamación y así como está, y te da la tricodinia, pero también está inflamado, y así como está inflamado el pelo, imagínense cómo está el cuerpo con esa sustancia P que se está liberando. Hay glándulas que responden al sistema hormonal y tiene un sistema endocrino aparte, o sea, un sistema endocrino que está bien regulado con el sistema endocrino del paciente. Entonces, el pelo te refleja el estado endotelial del paciente, te refleja de alguna manera el estado
de inervación del simpático parasimpático y el estado hormonal de un paciente. Solo con el pelo tú puedes empezar a darte una idea de qué es lo que está pasando. Entonces, es importante, aquí les quiero enseñar cómo en la semana 10 de gestación aparece el folículo primordial y por quién creen que está regulado, por VEGF. Entonces está la novina y hay una señalización de células madre y una interacción ectodermo-mesodermo, pero lo que quiero que vean es que al principio esto está mediado por VEGF. Entonces es muy importante tener en cuenta por qué la vascularidad, el pelo nos habla del estado endotelial del paciente, por ejemplo, con COVID ahorita que se enferma el endotelio, pues el pelo se enferma. Y imagínate cómo estará el estado cardiovascular de un paciente. Entonces, aquí está lo que les platicaba. Hay una construcción y deconstrucción del plexo vascular. Hay células madre adiposas y vasculares en el pelo que todo el tiempo están interactuando entre ellas para salir del telógeno y entrar anágeno y hacer nuevo pelo. Y siempre hay grandes cambios estructurales. O sea, el pelo, si lo piensas, es un órgano que desaparece por completo y se recrea. Entonces, para poder tener un órgano, o sea, ningún otro órgano de nuestro cuerpo se reconstruye en tan poco tiempo. O sea, imagínense esto. Y para eso necesitas muchísimas células madre. Hay pericitos que estimulan también y la vénula anular superior, que es la única que es permanente. La vénula anular superior es la única estructura vascular que es permanente en el pelo. Todo lo demás desaparece, aparece con el ciclo. Ahora, aquí quiero que sigan viendo lo que les decía, la remodelación vascular en el ciclo del pelo. Entonces, por ejemplo, vean cómo los vasos aparecen y desaparecen con el epitelio del folículo piloso en cada ciclo del pelo. Entonces, para darse una idea, por ejemplo, de toda la energía que requiere todas las células madre que requieren cada ciclo del pelo un pelo nuevo. Y entonces empezamos a pensar en el envejecimiento. Muchos pacientes tenemos disfunción endotelial y parte de la disfunción endotelial es porque no tenemos óxido nítrico. Resulta que el óxido nítrico lo obtienes de fuentes externas como el betabel, pero si tú no tienes la microbiota necesaria para convertir los nitratos a nitritos, no puedes tener óxido nítrico. Entonces, desde ahí empezamos mal. Por ejemplo, les voy a contar, yo me hice ahorita una prueba de microbiota y resulta que tengo microbiota de persona que vive en el bosque, microbiota que vive persona que hace ejercicio, pero lo demás está muerto. Entonces, si yo me comiera ahorita todo el betabel que me cupiera, no haría un buen proceso de óxido nítrico ni tendría, entonces tendría disfunción endotelial. Entonces, desde ahí empezamos a pensar que cómo está la salud endotelial del paciente y de la salud endotelial del paciente va a depender el pelo de mi paciente, pero no solo el pelo, o sea, el sistema cardiovascular, o sea, son pacientes que se infartan antes y volvemos a lo mismo, es envejecimiento. Entonces, quiero que vean aquí la vasculatura normal del pelo, cómo es un pelo sano, cómo es cuando está inflamado, vean cómo aumenta y cuando es cicatrizal se pierde. Entonces, el pelo les está reflejando, volvemos a lo mismo, el estado general endotelial del paciente. Ahora, hair growth y aging. Resulta que para que el pelo crezca tienes que tener un grupo de células madre que estén sanas. Las células madre del pelo expresan una colágena que se llama colágena 17A1. Entre más colágena 17A1 alguien tiene, más joven pelo tiene. Entre menos de esta colágena expresa, más habla de envejecimiento. Ojo, envejecimiento no tiene no tiene que ver con tu edad cronológica, pero sí con tu edad metabólica. No sé si exista ya algo medido como, o medible como la edad de tus células madre. Y entonces resulta que las células madre del pelo tienen un sistema como de células asesinas. Hagan de cuenta que hacen un scan, y si hay células madre que no tienen suficiente expresión de colágena 17A1, las eliminan. Entonces, son eliminadas por el folículo piloso, pero llega un momento en que si yo les contaba que necesitas un montón de células madre y endoteliales para hacer un pelo en cada ciclo, y si tus células madre no están sanas y el mismo cuerpo las elimina por el riesgo de neoplasias,
y por mismos sistemas de regulación, pues ¿dónde vas a hacer pelo? Porque tu mismo pelo se encarga de deshacerse de todas las que no están funcionando bien. Ahora, una piel cabelluda sana, nunca lo piensas, pero está expuesta a radiación, está expuesta a microorganismos y debe tener mecanismos antiestrés oxidativo óptimos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si lo piensan, el microambiente del pelo es un ambiente oscuro y húmedo. Pero, si, por ejemplo, los pacientes dicen, no, es que yo no me lavo. Si tú pasas más de 48 horas sin lavarte, ya hay estudios donde se afecta la calidad del tallo, de la fibra del capilar por el estrés oxidativo, por los microorganismos que se acumulan. Entonces, desde ahí empieza, ¿qué tipo de shampoo estoy usando? ¿Cómo están los mecanismos de estrés oxidativo de mi piel cabelluda? O estas cosas nuevas que se vienen de shampoos con microbiota. Pero ayer reflexionando les juro que no importa qué probiótico te tomes, si tú no metes equilibrio en todo el sistema, solo estás como, por ejemplo, ven que cuando no tienes bien tu microbiota y tú comes, vienen las bacterias de afuera y crean disbiosis y te inflamas porque solo estás siendo como atacado aparentemente por las bacterias que trae esa comida porque tu población no está bien. Entonces, si te metes probióticos así a lo loco, pues va a ser un poco como el mismo ataque de la comida externa. Entonces, empieza más bien como de restablecer la absorción, restablecer el enterocito y más bien adquirir una buena microbiota a través de fermentados. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, tener buenos mecanismos de estrés oxidativo. ¿Dónde envejece el pelo? En muchos lugares. En la cutícula, cuando le da el sol, cuando lo peinamos, cuando lo secamos, cuando la radiación, cuando la contaminación, lo que pasa, melanocitos del pelo. Resulta que una de las teorías de las canas es que hay tanto estrés oxidativo que esos melanocitos se mueren. Entonces, sí es cierto eso de que cuando alguien estuvo bajo mucho estrés y le salieron canas, fue porque acabó, venció, devastó su sistema de estrés oxidativo y se reflejó en esos melanocitos. La senescencia protectiva, que les explicaba que si las células madre no están buenas y no expresan la colágena adecuada, se mueren. Hay una degeneración inmunológica de folículos defectuosos. Por ejemplo, el líquen plano, que es cuando, acuérdense que el pelo tiene un privilegio inmunológico. Y de tanta inflamación más la predisposición genética del líquen plano, llega un momento en que rompes la protección inmunológica, el privilegio inmunológico, y entonces empiezas a tener destrucción del pelo. Y entre más defectuoso y más oxidado ese pelo, pues más ataque tienes. Y aparte el estrés oxidativo daña los telómeros del pelo. Entonces, si tienes telómeros dañados, como ustedes saben, los telómeros sirven para la reproducción celular, pues menos chance tienes de que se regenere ese pelo. Entonces, aquí en manera de recordatorio tenemos envejecimiento cronológico, envejecimiento oxidativo, envejecimiento por radiación, todo esto al mismo tiempo ocurriendo en el pelo. Y entonces, ¿cómo ocurre el fotodaño de la fibra capilar? ¿No? Es una parte del envejecimiento del pelo. Los rayos UVB entran a la cutícula y los UVA penetran a la cutícula y a la corteza. Entonces, eso empieza a hacer que se empiecen a dañar aminoácidos como triptofano, cisteína, tirosina y histidina, que son muy sensibles y son parte de la queratina. La longitud de onda de la cistina está dañado directamente por la luz UV y fotodegeneración de la cutícula. O sea, sí se daña el pelo por asolearte. La gente que vive en la playa, esta gente que surfea, que se le rompe el pelo por el sol, que se le fotoenvejece. Entonces sí hay que hacer fotoprotección del pelo también. Los radicales libres rompen los enlaces disulfuro y forman grupos carbonilo que dañan también la ultraestructura del pelo. Entonces, por afuera y por dentro el sol rompe el pelo, hay fragilidad de la cutícula, se hace más poroso y empieza a haber ruptura del tallo piloso. Entonces, aquí lo que siempre hemos sabido, que hay para el pelo factores que ayudan y otros que no ayudan. De los positivos, el VEGF, como sabemos, la vitamina D3, WNT, arginina, la glucosa, el pelo come glucosa, glutamina, cosas que son negativas, todos sabemos. Los andrógenos, interleucina 1, interleucina 6, interferón gamma, que al final hablan de inflamación.
Y entonces, volviendo al envejecimiento, hay un mecanismo muy interesante que se llama autofagia, que lo que hace es la reparación del DNA y el metabolismo de nuestro cuerpo para que no haya, digamos, cáncer o células enfermas. Y cuando hay una desregulación del procesamiento del RNA y desregulación de la expresión de genes y de la regulación epigenética, o sea, la autofagia sirve para esto. También otra de las cosas que se considera uno de los pilares del envejecimiento es la disbiosis, porque hay pérdida de la integridad de la barrera intestinal y hay inflamación, lo que les explicaba. Esta es otra cosa interesante. No debemos olvidar que nuestro sistema inmune, donde acampa, es en el intestino. Entonces, por ejemplo, volviendo al COVID, el COVID se queda viviendo ahí en los enterocitos y mata la microbiota. Entonces, por eso nos da, hay inmunosupresión, linfopenia en el COVID, pero también si tú estás disbiótico, también vas a tener ahí una desregulación del sistema inmune. También hay otras cosas que intervienen en el envejecimiento, que son las pérdidas de la propiedad mecánica, que está alterada. Entre más viejita es una célula, intra y extracelularmente, menor motilidad tiene menos comunicación celular, menos comunicación con el sistema inmune, los fibroblastos están viejitos, el colágeno está glicado. Y esta otra cosa muy interesante que se está hablando, que es el inflammaging, que es la inflamación crónica dependiente de la edad, que está creada mediada por IL-1, IL-6, proteína C reactiva e inflamación alfa. Entonces, empezamos a ver que aquí están los pilares del envejecimiento. Entonces, si no tenemos autofagia, que en teoría los humanos deberíamos de hacer ayuno de 12 a 16 horas para que a nuestro cuerpo le dé tiempo de repararse en la noche, que no ocurre. Esta desregulación por epigenética de todo lo que estamos expuestos, que es la expresión del RNA. Estamos disbióticos. Las células empiezan a ser viejitas por el tiempo, por el estrés oxidativo y aparte el inflammaging, pues todo eso lo tenemos junto para estar envejeciendo. Ojo, esto no es que esté obligado a que nos pase, sino que es bueno saberlo porque son todos los lugares donde podemos incidir se supone que los humanos estamos hechos para vivir hasta 120 años. Estamos viviendo cuando mucho 80 y llegamos arrastrándonos por todos estos factores que les estoy contando. O sea, realmente no estamos llegando a lo que nos daría nuestro cuerpo como en óptimas condiciones, como en las condiciones reales de la naturaleza. Entonces, volvemos a lo de la senescencia. Si les digo que todas las células empiezan a hacerse gorditas, a perder su forma, las células madre también. Entonces, hay alteraciones en el ciclo celular, hay daño macromolecular, hay problemas en lo que secretan, hay desregulación del metabolismo celular en las mitocondrias, y entonces hay marcadores ya del fenotipo senescente celular. Y entonces hay una cosa que es la senescencia amplificada. Se empiezan a hacer senescentes algunas y todas se empieza a repetir este fenotipo senescente y entonces empezamos a envejecer de manera amplificada. Aquí es lo que les decía del pelo otra vez. Entonces, si tenemos células madres senescentes en el cuerpo, en este caso, en el caso del pelo, les explicaba que todo el tiempo el pelo se está creando y descreando. Pero resulta que hay un daño en el DNA y entonces empiezan a envejecer las células madre del pelo y empieza a haber menos expresión de esta colágena 17A que les había dicho y las empieza a matar. El mismo sistema, las buenas empiezan a matar a las que están viejitas o medio enfermitas y empiezan a salir degradadas por el folículo. Y entonces empieza a haber miniaturización porque entre menos células madre tienes, pues menos tabiques tienes para hacer pelo. Aquí está de nuevo, es que eso me impactó. La selección natural de las stem cells. Entonces, conforme se van envejeciendo, van desapareciendo y van matando a las otras. Otra cosa, la obesidad acelera el hair thinning. ¿Por qué? Porque también enferma las células madre. Entonces, aquí quiero que vean estos ratoncitos sanos con estos ratoncitos gorditos.
la obesidad es todo el tiempo estás inflamado, estás disbiótico, estás con un montón de proteínas C reactiva, entonces todo eso todo el tiempo está creando cambios epigenéticos, está matando las células madre, y el pelo es un reflejo que a lo mejor alguien diría es vanidad, pero si así está el pelo, ¿cómo estará el resto del cuerpo de ese humano? Y yo me incluyo. Ahora cambios en la microbiota. Resulta que dependiendo de la edad que tengas, es la microbiota que tú necesitas, pero ojo, una cosa es la de tu edad y otra cosa es la microbiota de tu edad, pero ya enferma, que no está padre, que te hace igual tener una edad metabólica diferente. Entonces, por ejemplo, un adulto maduro, joven, que está sano, tiene mucho más firmicutes, por ejemplo, y bacterioides, y tiene mucho menos de estas otras bacterias, de atinobacterias, proteobacterias. Pero un paciente gordito, por ejemplo, empieza a tener todavía mucho más firmicutes, pero empieza a tener, por ejemplo, más actinobacterias o proteobacterias, que aquí si te fijas en el paciente sano están bajitas, aquí están altas. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué está pasando en ese intestino con ese sistema inmunológico, con esa microbiota, ¿no? Entonces resulta que a lo mejor tienes 50, pero tal vez traes microbiota de señor de 65 u 80, o alguien de 80 muy sano, de estas zonas que son estas zonas donde viven más los humanos, que tienen microbiota de gente de 40, de 50. Entonces ya no es casarte con la idea de tengo esta edad biológica, sino de, híjole, ¿qué está pasando en mi cuerpo? O sea, yo ahora que me hice mi prueba de la microbiota, tengo 46, no 40, me impacté. Ya hasta me puse un sensor de glucosa para que lo vamos a corregir. Entonces, vamos a otra cosa que interesante, las stem cells y el ambiente vascular. El funcionamiento y el mantenimiento de las células madre depende de señales de su microambiente. Si el microambiente no está bien, aunque tú le eches más células madre, no va a estar bien. ¿Por qué? Porque no está bueno el pH, porque está todo oxidado, porque está todo inflamado. Entonces, por ejemplo, se ha visto que las células madre neurales hematopoyéticas y mesenquimales de la vasculatura vecina del pelo no solo proveen oxígeno, sino micronutrientes, por ejemplo, y señalizan a las células madre a través del endotelio. O sea, estas células madre de alrededor, en el pelo, que ven que quedamos que tenía nervios, que tenía endotelio, señalizan alrededor para que el microambiente esté bueno para que haya pelo. Y imagínense en otros lugares del cuerpo donde trabajan. Entonces, otra cosa importante en la regulación del pelo que ya hemos hablado es el estroboloma, que es el repertorio de genes de la microbiota intestinal que son capaces de metabolizar los estrógenos. O hablábamos de este grupo de mujeres jóvenes que tienen microbiota de mujer más grande y también el sistema endocrino de mujer más grande, porque hay mucho, por ejemplo, hay como mucha aparición de ovario poliquístico, muchas mujeres con hiperandrogenismo, porque en una parte no tienen las bacterias necesarias que conjugan los estrógenos, pero también se ha visto que hay una disfunción de las mitocondrias del ovario. Y esta disfunción hay maneras de arreglarlo, pero por ejemplo, a mí me hay un artículo que leí hace poquito, digo, hablando del pelo, de que algo que ayudaba para la disfunción de las mitocondrias del ovario era hacer ejercicio HIIT. Y yo siempre les decía a los pacientes, te vas a ir a hacer HIIT, ¿no? Que es súper complicado. Y me decían, ¿cómo voy a hacer HIIT, doctora? Y entonces, por ejemplo, puede ser tan simple como correr rápido 30 segundos, trotar, subirle a la caminadora igual en intervalos, pero ver cómo nosotros mismos empezamos a hacer HIIT porque hasta la microbiota del tipo de ejercicio que haces se puede medir. Y entonces empezamos a ver estas mujeres que pues no sé por qué hay una cultura de que hay mujeres que hicieron menos ejercicios, que están más expuestas a cambios epigenéticos, a la alimentación, que tienen mitocondrias deficientes en el ovario y entonces tenemos mujeres de 30 que tienen piel cabelluda de mujer de 50. Entonces vemos a esta paciente que tiene, está ahí, es jovencita, aquí tenía menos de 30 y tiene casi el pelo de esta señora que sí tiene 50 y que tenía un problema serio de alopecia androgenética. Pero igual, esta es una señora entre sus 50 60 años, pero esta es una mujer más joven. Esta es igual a otra mujer más joven con alopecia androgenética. Entonces,
ponernos a pensar que estas mujeres que estamos viendo, realmente qué edad metabólica, cronológica, cómo estarán las mitocondrias, el sistema endotelial, todo lo que está pasando alrededor de que tengan buen pelo, pero nos está reflejando que, digamos, yo pensaría que el pool de células madre de todo su cuerpo, dejen el del pelo, de todo el cuerpo, está como el del pelo, muriendo. Entonces, aquí también lo que les decía de la unidad pilosebácea del pelo, de la regulación endocrinológica que está mediada por el metabolismo de la testosterona, aquí no voy a entrar, y también por la insulina. Resulta que estas pacientes que tienen ovario poliquístico, si lo piensas, si tienen mitocondrias defectuosas, pues eso les da resistencia a la insulina. Y entonces resulta que la insulina se une a los receptores de LH y los receptores de LH hacen que hagas más, más progesterona que termine en testosterona. Entonces, eso también hace que el pelo se les miniaturice, que tengan acné. Entonces, también pensar esa parte. Luego, yo tengo la teoría de que el pelo es autonómico. Bueno, no es mi teoría, o sea, sí tiene una regulación autonómica. Tiene vascularidad, tiene dos redes neuronales, tiene fibras sensoriales y autonómicas. El músculo piloerector está regulado por esta parte. Y, por ejemplo, yo digo que la disfunción autonómica del pelo es fibromialgia del pelo, la tricodinia. ¿Por qué? Porque están dañadas todas las fibras nerviosas, las fibras tipo C, y entonces también tenemos piel cabelluda diaforética. Muchos pacientes, antes de que empiecen con alopecias cicatrizales o que tienen alopecias androgenéticas fuertes, te dicen, doctor, me suda mucho la piel cabelluda. ¿Por qué? Porque está disautonómico. Y entonces hay que recordar que en la semana 10 del embarazo que se forma el pelo, también se forman otras estructuras afines neurológicas que intervienen. Entonces, abordaje terapéutico de cómo yo evitaría el envejecimiento del pelo, porque tenemos que arreglar la erosión de los telómeros, el daño al DNA, la disfunción mitocondrial, que haya de nuevo autofagia para que podamos tener células madre normales y no células madres senescentes, que son estas células que les dije que son gorditas, que entonces imagínense esta célula no puede platicar bien adentro de ella, no puede platicar bien con otras células, no puede moverse. Entonces, para lograr volver a un fenotipo de célula madre sana, necesitamos reprogramar, tratar y arreglar la expresión del RNA. ¿Y esto cómo se hace? Paso número 1, yo sé que suena cantaleta, para arreglar disbiosis y arreglarla bien, y les prometo que yo lo estoy viendo conmigo, y no es de qué probiótico me voy a tomar, sino es eh, qué mata mi microbiota, qué fermentados como, en qué orden como los alimentos. Hay que desinflamar, y esto tiene que ver con dormir, tomar agua, qué tipo de agua tomo. Por ejemplo, hay filtros especiales para maquilar metales pesados. Hay que mejorar el citoesqueleto de la célula. La disfunción mitocondrial del pelo, por ejemplo, eh, hay ciertos suplementos que ayudan a mejorarla, rehabilitar las células madre, mejorar el crosstalk del pelo, pero es mejorando todos los factores que les decía, y suplementar los metabolitos depletados. Entonces, no es nada más ponerles minoxidil. Hay que arreglar, y al arreglar el pelo, todo lo que estamos arreglando que les decía, arreglas probablemente todo el sistema pues de regulación de células madre en el cuerpo del paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos polifenoles que vienen en uvas, vinos, cacahuates, té verde, té negro, soya, cítricos, moras y cerezas. Y estos lo que hacen es inhibir la MAC quinasa inducida por UV, que ven que les decía que había un montón de daño por UV en el pelo. Elimina los radicales libres al estabilizar la glutatión peroxidasa, la catalasa y el glutatión. Inhibe la formación de prostaglandinas por la ciclooxigenasa y lipoxigenasa. Fíjense, inhibe liberación del IL-1, IL-8, IL-10, IL-12. Acelera la proliferación de los queratinocitos y tiene un efecto proliferativo y antiapoptótico de las células de la papila dérmica. Entonces, exacto, no es cómo me voy a suplementar, sí cómo voy a suplementar, pero más bien cómo estoy comiendo y ojo también. Las berries tienen corteza muy delgadita, entonces tienen que ser orgánicas porque si no, sí están llenas
de pesticidas. Ácido ascórbico activa los versicanos y entonces a través de la vía del WNT con la beta-catenina induce anágeno en la papila dérmica. Entonces, vitamina C, inducción de la transición temprana de telógeno a anágeno. Por ejemplo, si quieres hacer que un paciente entre rápido en anágeno, le puedo suplementar con vitamina C y prolonga la duración del anágeno al inducir IGF-1 en las células de la papila dérmica. Entonces ya tenemos polifenoles, ácido ascórbico, superóxido dismutasa, por favor, sí, sí, sí. Después de la aplicación de superóxido dismutasa, se ha visto que hay buena penetración a nivel folicular y que contrarrestra el daño causado en melanocitos por radicales libres, superóxido inducidos por UVA, pero ok, no pelo, también tomársela, y en buenas cantidades y aparte una superóxido dismutasa que sea biodisponible, que pueda entrar. Aunque ya no sé, con esos enterocitos que tenemos, no solo es tomarte la superóxido dismutasa, sino volvemos a lo mismo, tener sanos esos enterocitos para que se absorba lo que se tiene que absorber. Melatonina, por ejemplo, la melatonina es un scavenger de radicales libres, aumenta la superóxido dismutasa, disminuye radicales libres alrededor. Acuérdense del crosstalk, lo que les decía, lo que hay alrededor del pelo, alrededor del folículo piloso y disminuye el daño de los melanocitos por radicales libres. Selenio tiene un efecto antirradicales libres. Hay diferenciación de queratinocitos, o sea, en dosis adecuadas, si se te pasa la mano, da telógeno, pero en una dosis adecuada, si el paciente sí está deficiente, puedes suplementar con selenio y ayuda a que crezca el pelo, tiene efecto contra radicales libres y su deficiencia o excesos causan desbalance entre el BCL1 y el VAX, que causa apoptosis de queratinocitos. Entonces, hay que tener cuidado y ver si está, por ejemplo, en pacientes con efluvio telógeno crónico, medirlo para ver si lo necesitan o si se los quitas porque puede aumentarlo. Otro suplemento está la L-carnitina que está en nueces, semillas y frutas y se sintetiza a partir de lisina y metionina. Participa en el transporte de aminoácidos ramificados para la producción de energía, ojo, energía, mitocondrias, células madre sanas, el transporte mitocondrial de ácidos grasos para la beta oxidación, regula concentraciones de coenzima A y regula el mecanismo de metabolismo energético del pelo, el cual, acuérdense que el pelo tiene una alta metabolismo de recambio, tiene un metabolismo muy alto. Entonces, por ejemplo, para el gimnasio, el único suplemento que alguien que tiene problemas de pelo puede tomar, pues es el L-carnitina. Están las poliaminas como la putrescina, espermidina o espermina. Son aminas policatiónicas sintetizadas de arginina y metionina y prolongan la fase anágena antagonizando apoptosis de queratinocitos en la matriz. Estos son como suplementos para anti-aging o lo que se esperaría en un tratamiento anti-aging para pelo. Fitoestrógenos, que lo que sabemos es que provocan proliferación de los queratinocitos de la matriz. La Magnolia officinalis, por ejemplo, es buena para el pelo y aumenta la expresión del antígeno de proliferación celular y EGF1. El ginseng aumenta el flujo sanguíneo y pensando que es un órgano alta, porque el pelo es un órgano altamente vascularizado, el ginseng puede ayudar y aparte previene el daño inducido por radiación UV al prevenir la apoptosis. Entonces, hay otros suplementos que pueden ayudar como el Vitex, Sincifuga racemosa y otro tipo de medicina herbolaria. Entonces, otras recomendaciones para el pelo. Ejercicio de endurance obligatorio. Si tú no haces endurance, no mejoran las mitocondrias. Y si no mejoran las mitocondrias, no mejora el metabolismo de las células madre del cuerpo y en este caso del pelo. Y endurance no es correr, o sea, endurance es estos intervalos de fuerza y de acelerar el ritmo cardíaco. Por ejemplo, 54D o a lo mejor CrossFit, pero que no se lastimen, un CrossFit no tan pesado, el barre, hay muchas maneras de hacer endurance, inclusive como les decía en casa, hoy le decía a un paciente, vas a caminar rápido porque él no puede correr, vas a caminar rápido, 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 30 segundos y más despacito estos 30, 10 series, ¿no? Y así empezamos, ese va a ser nuestro endurance casero, entonces ver cómo ayudas a tu paciente a que sí o sí o haga endurance o ver, a ir aprendiendo de eso o hacerlo nosotros. Aumentar la DHEA como precursor de esteroides sexuales, consumir ácido alfa-lipoico, trébol rojo, 17 keto de hidropiandrosterona, disminuir resistencia a la insulina, como cuidando los picos de
de insulina de los alimentos. Yo hice, por ejemplo, de un experimento. Ya sé que no debo comer palomitas, pero mi manzana, 73 de glucosa, palomitas, 89. Entonces, revisar el índice glicémico de los alimentos y en esos pacientes que ya tenemos con senescencia de pelo, alopecia androgenética y que su cuerpo probablemente estar igual, evitar esos picos de insulina, usar precursores de NAD, proteger los telómeros del pelo con antioxidantes y hay una sustancia que es para el potencial de membrana de la mitocondria que se llama mitoquinol mesilato. Entonces, pues no olvidar aquí que estos pacientes con alopecias, estos eran inflamatorias por cicatrizales, que atendidas a tiempo con el tratamiento adecuado más superóxido dismutasa, acuérdense que estamos tratando las células madre, entonces por supuesto que van a mejorar. Pero para que el resultado sea sostenible, de verdad tienen que curarles adentro. Este es igual, otra cosa que ayuda son los medios condicionados de tejido adiposo, de las famosas células madre. Pero igual, tú puedes ponerle todas las células madre que quieras, pero si no está bien en el microambiente, no vas a lograr el efecto que tú quieres. O sea, todo es adyuvante, es como si fueras haciendo un constructo de que tenga buena vasculatura, de que el movimiento del el escafol de la célula esté bueno, que la mitocondria esté bueno, que haya como medios condicionados de comida de célula madre, pero es un, necesitas tener todo para tener un buen pelo. Por eso muchos pacientes dicen, es que no está funcionando. No te va a funcionar o no va a ser una sola receta secreta o no va a ser solo la célula madre porque no estás arreglando todo lo que necesitas para este órgano tan complejo que se construye y se deconstruye cada 4 meses. Entonces, es súper importante tener esto en cuenta antes de buscar una terapia milagro para el pelo. Tratamientos regenerativos están los exofomas, este Regenera, PRP de buena calidad. El Nanofat tiene, a mí me ha sorprendido, tiene unos resultados espectaculares en alopecias cicatrizales. Proteoglicanos, entonces otra vez, tratamientos regenerativos sí, pero ¿sobre qué microambiente? O sea, necesito preparar a mi paciente, necesito prepararme yo para que sea sustentable toda esta terapia, que es hacia donde va la medicina, hacia las terapias regenerativas, pero aunque te regeneren, si tú no haces que sea sustentable la reparación de telómeros, mitocondria, estrés oxidativo, tu endotelio, o sea, yo estoy pensando en cómo estarán mis poros enterocitos con el COVID ahí viviendo de por vida, entonces, sí, pero no hay, o sea, es en conjunto. Conclusión. Si queremos hacer anti-aging de pelo, hay que resolver la disbiosis para tener un estroboloma sano y un sistema inmunológico sano, curar el endotelio. Si no tengo buen endotelio, no voy a tener buen pelo. Y acuérdense, óxido nítrico, necesito las bacterias necesarias para convertirlo. Y aparte el ejercicio. Restablecer el equilibrio hormonal del pelo, desinflamar, restablecer la capacidad restauratoria de estrés oxidativo, curar las mitocondrias. O sea, yo creo que ese es un gran target. Empezar a ver estos doctores que hacen medicina funcional, cómo curo la mitocondria y empieza de verdad de qué ejercicio hace mi paciente. O sea, yo le puedo dar 1000 suplementos, pero si no hace hit, si no gana masa muscular, esas mitocondrias no van a estar sanas. Y ojo, el COVID está junto a las mitocondrias del pelo, hablando de pelo, resulta se come la energía del pelo. Entonces, mitocondrias sanas, así a ver a qué, como lluvia de ideas, no sé qué les venga a la mente, qué venga nuevo, pero igual, tú no puedes hacer terapias regenerativas si no está bueno el cuerpo que lo va a recibir. O sea, no le pones un órgano bueno si lo ves tan así tan serio a un cuerpo que ya no lo va a usar tan bien. Y para esto es lo mismo. La cura de la alopecia senescente no es tópica, es sistémica. Hay que dejar de pensar en el pelo como un órgano aislado. Acuérdense que es vascular, endocrinológico. Hay que rehabilitar la estructura celular y también rehabilitar las células madre del pelo. Hay que rehabilitar el endotelio y si rehabilitas el pelo, rehabilitas todo. O sea, muchos pacientes sin querer al rehabilitarse el pelo mejoran de todo. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Abril. Qué gusto y qué elocuencia. La verdad, estamos después de 40 minutos
quedando todos Fueron 40 minutos, fascinados y estuvo con enorme. muchas preguntas que surgieron. Saludamos y agradecemos a la doctora Cristina, a la doctora Castillo también. Nos preguntan, oye, Abrilita, nos dicen, te quieren mucho. ¿Cuánto tiempo das la superóxido dismutasa y en qué dosis la recomiendas? Siendo pupila de Gaviria que usa sus dosis de impregnación, ¿cuál es tu Ah, algoritmo? por lo menos necesitas dosis de impregnación de 3 meses. O sea, él dobla las dosis de superóxido dismutasa los primeros 3 meses y luego ya las deja de mantenimiento. Muy bien, muchísimas gracias. La doctora Castillo te pregunta la dosis de vitamina C y la duración. 1 gramo, 1 gramo de Mm, vitamina C, ¿Por cuánto tiempo? por lo menos 3 meses. Todo lo que quieras hacer como intervenciones, tienen que ser de al menos 3 meses en el pelo. Muy bien, perfecto. El doctor Ojo, también Varela. se pueden terapias IV de vitamina C, pero tiene que ser como, hay ciertas marcas que ya están certificadas, entonces puedes hacer terapias IV de vitamina C también para lograrlo más rápido. Sueroterapia. Muy bien, cada día más la famosa anti-aging by sueroterapia, tan común en Sí, Colombia y que está llegando a México, ¿no? sí, sí. Y tener Excelente. cuidado quién te lo medica, porque, por ejemplo, yo hice un experimento y me puse magnesio y me inmunosuprimió cañón. O sea, sí tener cuidado de realmente hacerlo serio, ver qué sí necesitas para que sea efectivo y no hagas más Y no, travesuras. si no estemos haciendo Red Bull intravenoso creyendo que solamente Exacto, poniendo exacto. una vitamina para niveles energéticos. Nos pregunta y te felicita, doctora Eliana, si podrías usar previo un suero de quelación a un tratamiento regenerativo. Desconozco. Desconozco qué suero de quelación sería. Ahí sí me declaro ignorante, o sea, tendríamos que averiguar. Probablemente sí, pero desconozco. Muy bien. Montserrat Becerra, dice admiración total hacia usted, doctora. Quisiera saber si después de la depilación con diodo puedes recuperar el folículo. Fíjense que sí, he tenido pacientes que sí. Finalmente, quedan algunas células madre por ahí, no sé o sea, a lo mejor no recuperas mucho. Yo haría la prueba con minoxidil oral, minoxidil tópico, antioxidantes, melatonina y con dermapen con exosomas. Ahí mismo, porque finalmente vas a como estimular el microambiente para reclutar células y si no es suficiente, pues ya le pones pelo. Pero sí, yo he visto casos que sí, y hasta me reclaman, oye, Abril, yo ya me había hecho la depilación definitiva y ahora parezco mujer lobo. Sí se recupera. Interesantísimo. Saludamos Sí, al doctor Barrera que se conectó desde tu colega dermatólogo desde Tamaulipas y nos pregunta otra vez la doctora Cristina de Querétaro, tu fan, ¿por cuánto tiempo y cuántas sesiones de los exosomas has estado usando tú que eres una de las early adopters de una vez nuestros al mes, exosomas? una vez al mes, 3 meses. Pero las mezclo con PRP, porque el, o sea, si piensas en el andamiaje que necesitas para el exosoma, trato de que sea lo más biológicamente parecido. Es exosoma y PRP. Y una sesión al mes, 3 meses. Excelente, me encanta eso. Efectivamente, los últimos estudios muestran que el PRP cuando está autorizado en México, es decir, en ambiente estéril, en Claro, transoperatorio o en claro, claro, un PRP, quirúrgicos, ¿no? sí, Porque es su indicación. O claro. el nanofat, como lo decías muy bien, ¿no? El Nanofat nanofat que está muy es, interesante. De verdad, si tienen oportunidad de que alguien les haga la lipo o aprender, tiene resultados interesantes. Aún no he mezclado nanofat con exosomas, pero puede ser o sea, verse algo interesante, porque finalmente está estudios muy estableciendo buenos. la población de células madre. Correcto, es un medio que se llevan muy bien juntos. El doctor León Neumann, catedrático, está felicitándote, está aquí conectado, dice una información muy científica.
pero no aterriza todo en lo práctico para el dermatólogo clínico que es. Entonces el maestro te dice, si pudieras mostrar más casos clínicos y ser más práctica en algunos casos, le ayudaría mucho a él y a algunos de sus Si colegas. quieren, lo que Tomamos puedo hacer es hacer tu alguna comentario. como guía rápida y mandárselas. Ujú. Así, Encantado. Sería perfecto. una súper aportación. El doctor Neumann y sus colegas lo apreciarían. Saludos, León. Un Gracias. gusto verte conectado. Este, ¿Tú mandas qué tipo de pruebas? Estamos hablando de una medicina cada día más funcional, cada día más integrativa Está muy y cañón, yo apenas la regenerativa. estoy descubriendo, pero yo tengo una doctora que hace biohacking, o sea, esto no lo hago yo. Y entonces me hicieron una prueba que no fue cara de microbiota, de niveles de radicales libres, de niveles de pesticidas. Me hicieron unas pruebas de, digo, se puede hacer en más pequeño, pero a lo mejor empezarlo a hacer en uno, ver cuánto oxígeno gastaba, ver, resulta que solo metabolismo 10% de carbohidratos y el 90% de metabolismo es de grasa. Entonces, no sé eso cómo se puede aterrizar, pero por lo pronto empezar con estas otras prácticas de hacer HIIT, de comer alimentos verdes antes de los tres alimentos para que no tengas picos de insulina y entonces no tengas inflamación, no tengas más resistencia a la insulina. Dormir, bueno, sí, sí tengo ciertas cosas que sí son. Dormir las 16 horas que necesitas perdón, autofagia, 16 horas sin alimentos para que tu cuerpo se repare, 8 horas de sueño, evitar la exposición a luz azul, que en lugar de meter un montón de probióticos, empezar con kéfir, empezar con estos búlgaros de agua, tíbicos, sauerkraut, o sea, en lugar del aderezo normal, que empieces con fermentados. Sí se pueden hacer Muchis, muchos se te- cambios pequeñitos y yo lo hago en mis pacientes y sí veo cambios. O por ejemplo, los mando a que tomen unos omegas que son diferentes, que se extraen diferente. Se los doy a mis hijos y he visto cambios muy particulares. Por ejemplo, yo me los empecé a tomar y dije, no voy a tomar medicina porque mi microbiota y me curé. Entonces, sí hay, o sea, pero son intervenciones de diario, todo el tiempo. Y creo que la mejor manera de aprenderlo es hacerlo en ti mismo. Sobre todo porque yo encanta. dije, me voy a morir. Me encanta lo que dices y es el gran privilegio de sus especialidades poder probar todo lo que predican. Eso está padre, sí, Imagínense, podemos probarlo nosotros. Bueno, no el probar, está oncólogo es bien más estudiado. limitado. Pero, por ejemplo, Muy hay un bien. oncólogo que es el amigo del doctor Gaviria, que primero Doctor hizo geriatría. Hincapié. Y, Ujú. ajá, y entonces es un genio del anti-aging porque entiende todo. De hecho, eso que les estoy contando lo aprendí, lo escuché de él. Entonces, él me decía, no, Abril, 16 horas de ayuno y hit y métele peso, muchísimo superóxido dismutasa. Por ejemplo, John Gaviria me decía así como ciertos probióticos, pero más era como el caldo de hueso, los prebióticos, o por ejemplo, están estas fibras de papa y zanahoria para en ayuno. Sí, hay todo un mundo por descubrir que yo creo que estaría bien empezar a regularlo, empezar a aprender más, que digo, ya hay muchos haciéndolo, pero probarlo en uno mismo hace toda la diferencia para que puedas tú decirle a tu paciente qué hacer. Muy bien. Me encanta ese tema. Y justamente hablando de eso, el doctor Hincapié, Jacobo estará en nuestro programa el primer trimestre siguiente, así que ya No se lo será parte pierdan. del elenco que estará con nosotros. Em, He recibido hace poco, porque acaba de pasar el Longevity Congress de Las Vegas, que es el templo justamente de las hormonas y de muchos otros temas. Nos dicen, ¿habrá más pláticas al respecto? Sí, nos están Sí, pidiendo, vamos rogando, a hacer obviamente. longevity, sí. Hablando de longevidad, de toda esa ecuación que liga y relaciona los órganos mucho más allá de la piel solamente, que es pues, una manifestación de muchas otras expresiones. ¿Cómo has cambiado tu práctica, el entender cómo puede ser el pelo, tú siendo tricóloga y pues ahí pupila de Antonella Tosti, un predictor de muchas otras Claro. manifestaciones y características? ¿Cómo ha sido ese journey?
Pues es que exacto, no se curaban y entonces, pues, ¿qué más tiene? Entonces, ok, cosa autoinmune, sí, pero ya no quiero tomar más plaquelina, entonces, ¿cómo la desinflamamos? Con alimentación, con meditación, con probióticos, o por ejemplo, pacientes con psoriasis, no, es que no responde a la psoriasis, entonces ya está bien estudiado que si no mejoras la salud cardiovascular, pues a esos a fuerza los mando a hacer, la primera pregunta que le hago es, ¿qué hay enfrente de tu casa? Pilates, pilates, no me importa. Pero ¿qué hay cerquita de tu casa para que me hagas ejercicio? Y lo del plato de hojas verdes. Así vas al súper, agarras una, o sea, no es complicado. Agarras una bolsa de la verdura verde, de las hojas verdes que más te gustan y vamos a empezar con un plato pequeño. Y eso empezó a hacer la diferencia, porque si no solo empiezas a subir la receta de antiinflamatorios y no mejoran. Ópticos. Ujú. Ujú. O Muy pacientes bien. que de repente me dicen, el reumatólogo dice que ya no tengo lupus. O sea, sí, pero no. Sí, Pues saludamos y agradecemos. Muchos plásticos se han conectado, les llama la atención lo del nanofat. Seguramente vamos a sí, está bien invitar a interesante. un par de ellos especializados en la grasa a enseñarnos cómo pueden colaborar con ustedes y ser sus brazos armados, los que se dedican al pelo, mayormente dermatólogos y otras especialidades afines, y los plásticos, expertos en la grasa, para que cada quien en su cancha ayude al otro a tratar de Súper. forma integral esas patologías. Muchísimas gracias. No No, vamos a pues abusar muchas más de gracias a tu ustedes. tiempo. La verdad, no te nos Qué desconectes, Laura gusto. Galván. El doctor Aristi y otros te felicitan y agradecen por esa Gracias y excelente gracias por ponencia. conectarte. Y pues vamos Terminaremos las... a probarlo en nosotros. Muy bien. Semana que entra tendremos una invitada muy amiga de la casa, una ginecóloga. Escucha la vela, se llama Rosario Durón. ¿Cómo empezó ella? De las ginecólogas y científicas más adelantadas en México. Está ahorita en un proceso justamente personal, familiar de cesárea por un nacimiento en su familia, así que le Bueno, deseamos lo mejor y estará con nosotros para mostrar cómo ha podido con los tips, aprovechar como Gine al máximo el sistema de venta directa a pacientes que tú como doctora y dermatóloga tienes desde hace hice varios productos años de los que tú crees, para justo. satisfacer, ¿no? Y ese cruce de especialidades donde justamente desde el síndrome ovario poliquístico, como juntan conocimientos con los dermas, con otras especialidades para atender la mujer en su totalidad hormonal, anímica y obviamente en su desempeño Pero es que físico el ánimo empieza corporal. también desde la microbiota. Si no tienes la microbiota que produce serotonina, ¿de dónde vas a estar de buenas? Está súper Muchísimo. interesante, pero bueno, será tema de otro día. Te felicita y Cuídate agradece mucho. la doctora Jackie Morales y otras tricólogas admiradas, admiradoras tuyas, te felicitan y dicen muy interesante como Gracias. abordaje y te agradecen al igual que Daniel Ash, que saludamos. Muchísimas gracias. Nos vemos semana que entra Cuídate con Rosario mucho. Durón el miércoles 27 de diciembre, mismo día, misma hora, para cerrar con broche de oro ese gran año. Gracias por habernos iluminada esa noche prenavideña. Les deseamos a todos que vean la repetición en el canal de YouTube y nos sigan cada día más en Planeta V de Vulva, nuestro podcast para ginecología, temas 360, donde cómo abordar los temas de la mujer sin tabús emocionales, físicos, saludables y sexuales, que son hoy la forma con la cual educamos nuestras hijas. Y sé que tú tienes varias, así que te saludamos como mamá, te agradecemos mucho. Nos vemos semana que entra. Doctores, doctoras, ha sido un programa más de Online Bye. Virtual Education. Todo el grupo de educación les felicita y agradece. María, Carlos y sus equipos. Les mandamos un fuertísimo abrazo a todas y a todos y nos vemos semana que entra. Que descansen. Hasta luego. Bye bye. Buenas noches.